Hola amigos y amigas, yo soy el ingeniero Javier Covarrubias Cabrera y les doy la más cordial de las bienvenidas a este curso de electricidad al que he llamado Curso de Electricidad para ser electricistas. Es decir, este curso está diseñado para que cualquier persona interesada en el oficio de electricista lo aprenda y lo aprenda bien. Y también para todas aquellas personas que ya tienen el conocimiento, lo afiancen todavía mejor. Aquí verás todos los conceptos de forma muy práctica, para saber cómo diseñar, mantener, reparar y o modificar cualquier instalación eléctrica en baja tensión. Ahora en este video veremos una instalación eléctrica de una casa habitación. Aquí les explicaré circuitos básicos y los componentes eléctricos que se usan normalmente en este tipo de instalaciones. Bueno, ahora veremos los circuitos y componentes eléctricos que se usan normalmente en una casa habitación. El principal y más importante es el circuito principal de alimentación monofásica. Estamos hablando de una casa habitación con una sola fase, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver también circuito de apagadores o interruptores, el circuito de contactos o tomacorrientes comunes, ¿ok? También veremos un circuito de contactos especiales, es importante verlo. Los cables e interruptores que se usan en la instalación de la casa, pero también algo bien importante, el cable de puesta a tierra. Aquí en México no estamos muy acostumbrados los electricistas a hacer una instalación con cable de tierra, de puesta a tierra, entonces aquí vamos a ver el por qué. Ahora veremos los circuitos principales de alimentación monofásica, ¿ok? Aquí en esta representación tenemos a la izquierda un centro de carga tipo QO con su pastilla térmica tipo QO también. Y bueno, de este centro de carga salen dos líneas, que es el bus de alimentación, ¿ok? El bus de alimentación está compuesto por el neutro y la fase. El neutro, su color oficial es el blanco o gris, ¿ok? En este caso se representa con el color blanco y la fase se representa con el color negro, ¿ok? Y este es el bus de alimentación, sin embargo tenemos que proveer también una línea de puesta a tierra, ¿ok? La tierra física. Pero el bus de alimentación es neutro y fase solamente, así lo tenemos que entender. Ahora, para entender el concepto de bus de alimentación, ¿qué es? Bueno, simplemente son las líneas de alimentación que están conectadas y provienen del centro de carga, que es la fuente principal de energía para una casa habitación y que puede llegar hasta el fondo de la casa o a zonas específicas de esta con los circuitos especiales que más adelante les voy a explicar. Es importante también señalar que una instalación monofásica significa que es una instalación de una fase en dos hilos. Bueno, ahora seguimos con la nomenclatura, lo que les acababa de explicar, que el neutro está representado con el color blanco, la fase con el color negro y el verde con la tierra física. ¿Okay? Es importante tenerlo claro para poder empezar a idear cómo hacer una instalación eléctrica de una casa habitación. Ahora hablaremos del código de colores para los cables que se pueden usar en una instalación de una casa habitación. La norma oficial mexicana nos dice que para el neutro se puede usar el gris, el color gris y el color blanco. ¿Ok? Para la fase tenemos cuatro colores, el negro, rojo, azul y amarillo. ¿Ok? Para la tierra física nos pide que sea un verde o también nos da la opción de que sea un verde con una línea amarilla. También es válido por norma. Ahora, los códigos de colores, sobre todo de las fases, se utilizan más en los sistemas trifásicos. De hecho, los cables de uso rudo, si ustedes los conocen, de varios hilos, tienen ese código de colores, sobre todo los que son trifásicos. Entonces, se utiliza más en el sistema trifásico. Sin embargo, esos colores nos ayudan a nosotros para hacer los diferentes circuitos que se pueden hacer en una casa, habitación. Ahora yo te voy a mostrar una forma diferente
de ver y hacer los circuitos eléctricos de una casa habitación. En las instalaciones eléctricas domésticas de una casa habitación, se debe considerar que todo el bus del neutro y fase como una fuente de energía para que al hacer tus circuitos de apagadores, contactos, de bomba de agua, de abanicos, de lo que vayas a conectar en esa casa, lo puedas razonar de esa manera y te sea más fácil cablearlos. Es una forma diferente de verlo, pero creo que es muy práctica y es muy intuitiva. Vale la pena que lo aprendas de esa manera y vas a ver que te va a funcionar. Quiero hacer una aclaración o leer esta nota importante que puse, que todas las cajas de interconexión metálicas deben estar conectadas al cable de tierra. En México no tenemos esa costumbre o ese hábito o hacer esa norma, porque está normalizado, de colocar esa línea de tierra en toda lo que es la instalación de una casa habitación. Sin embargo, lo pongo aquí porque es el deber ser. Entonces, para que los electricistas nos acostumbremos a hacerlo, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que te propuse en la diapositiva pasada? Es que todas las fuentes de alimentación de una casa habitación puede ser un centro de carga, puede ser una caja de interconexión o puede ser un contacto. Debemos de ver que el centro de carga es una fuente de alimentación porque te da un neutro y una fase. En lo que es una caja de registro, por ahí pasa el neutro y la fase. ¿Ok? Ya no vas a verlo como desde el centro de carga, sino del registro. Tu fuente de alimentación ahí la tienes. Es el neutro y la fase. Y de ahí vas a tomar para hacer tu circuito de un apagador, de un contacto, de lo que quieras conectar ahí. Pero lo tienes que ver de esa manera. Un contacto lo tienes también que ver como una fuente de alimentación porque tú sabes que en ese contacto, en el momento que conectes algo, va a funcionar. Entonces es tu fuente de alimentación. Es importante que lo veamos de esa manera. Ahora, para entender mejor la metodología o la nueva forma de hacer circuitos eléctricos que les acabo de explicar, realicé un procedimiento para hacer un circuito eléctrico de un interruptor. Entendiendo y partiendo de que la caja de alimentación es mi fuente de energía, ya me olvidé del centro de carga. Ahora es mi caja de interconexión, mi fuente de energía. Entonces, siguiendo este procedimiento es muy sencillo. De una terminal de la fuente va a conectarse a una terminal del interruptor. ¿Ok? Entonces tenemos que de esta terminal de la fuente, que viene siendo el neutro, se conecta a una terminal del interruptor, que aquí está mi interruptor. Y luego dice el punto número 2, de la otra terminal del interruptor, o sea, esta va a conectarse a una terminal de la carga. Seguimos, y aquí está mi terminal de la carga. El tercer punto sería de la otra terminal de la carga, que sería esta terminal, va a conectarse a la otra terminal de la fuente, que sería en este punto. ¿Ok? Entonces, seguimos. Vamos a repetirlo para que quede más claro. De una terminal de la fuente, que viene siendo nuestro neutro, se conecta a una terminal del interruptor. De la otra terminal del interruptor se conecta a una terminal de la carga. Y de la otra terminal de la carga se conecta a nuestra fuente, que en este caso es la fase. Ahora también hice un procedimiento para hacer un circuito eléctrico de un contacto. Y este nos dice, de la misma manera que el otro, que de una terminal de la fuente se conecta a una terminal del contacto. Vamos a suponer que este es el neutro, es una terminal de la fuente, se conecta a una terminal del contacto. Si es el neutro, tiene que conectarse al lado del neutro, del contacto polarizado. ¿Ok? Y luego nos dice el siguiente punto.
De la otra terminal del contacto va a conectarse a una terminal de la fuente. Entonces, de esta terminal del contacto se conecta a la otra terminal de la fuente, que en este caso es la fase. Aquí es importante señalar que el contacto polarizado está perfectamente bien identificado porque tiene tierra física y las ranuras son diferentes donde se inserta la clavija. La ranura pequeña siempre va a ser la fase. La ranura grande va a ser el neutro y obviamente pues el tercer pin va a ser la tierra física, que es esta, ¿ok? Siempre tenemos que conectar los contactos de esa manera, ¿ok? Y viendo la caja como fuente de energía, sabemos que los dos cables que pasan por ahí, que es el neutro y la fase, es nuestra fuente de energía. ¿Cómo lo vamos a tomar para un contacto de esos dos? Pero tenemos que hacer que coincidan la ranura del neutro con el neutro y la ranura de la fase con la fase. Ahora vamos a ver otro circuito típico que existe en las casas habitación, que es el interruptor escalera o de 3 vías. También hay un procedimiento para hacerlo y nos dice que de una terminal de la fuente, en este caso va a ser el neutro, que está aquí, se conecta con una terminal central del interruptor de escalera o de 3 vías, que es aquí, se conecta. Y luego, siguiente, dice que de la terminal extremo derecho del interruptor 1 se conecta a la terminal de extremo izquierdo del interruptor 2. De la terminal extremo derecho del interruptor 1 se conecta a la terminal extremo izquierdo del interruptor 2. ¿Ok? El tercer punto nos dice que de la terminal extremo izquierdo del interruptor 1 se conecta a la conexión o a la terminal extremo derecho del interruptor 2. ¿Sí? El siguiente punto nos dice que de la terminal central del interruptor 2 va a conectarse a una de las terminales de la carga. Y finalmente, la otra terminal de la carga se conecta con una terminal de la fuente, que en este caso es la fase. Pongo la imagen del interruptor 3 vías para que tengan la referencia de lo que el procedimiento menciona. Para hacer el procedimiento de un circuito con un interruptor y un contacto en la misma caja o en la misma chalupa, se utiliza el mismo procedimiento para un apagador y se le agregan 2 puntos más. Vamos a ver de uno por uno de todos modos. Hablando del apagador, de una terminal de la fuente, que es el neutro, aquí está el neutro, la conexión, se conecta con una terminal del interruptor, aquí está la conexión al interruptor. Luego, de la otra terminal del interruptor se conecta a una terminal de la carga. De una terminal del interruptor se conecta a una terminal de la carga. De la otra terminal de la carga se conecta a la otra terminal de la fuente, que en este caso esta es la terminal de la carga, y se conecta a la otra terminal de la fuente, que en este caso es la fase. Pero ahora hay que conectar el contacto. El cuarto punto dice que de la terminal del neutro del interruptor se hace un puente a la terminal del neutro del contacto. O sea, de la terminal del interruptor del neutro se hace un puente a la terminal del neutro del contacto, porque es un contacto polarizado. Y el último punto sería que de la terminal de la fase del contacto, que es esta terminal, se conecta a la fuente, que en este caso es la fase. Ahora que ya sabemos hacer los circuitos típicos para una casa, ahora ya podemos hacer el diseño de una instalación para una casa habitación. ¿Ok?
Como primer punto, yo sugiero que la instalación se puede hacer con varios circuitos eléctricos. Yo les voy a dar varias sugerencias de cómo podría hacerse una instalación eléctrica en una casa. Sugerencias. Al final decide su cliente y deciden ustedes cómo se la van a proponer al cliente, y el cliente va a decir si sí puede pagarlo o no. Pero nosotros como electricistas expertos debemos de poder dar opciones. ¿Ok? Cada circuito, debemos saber que cada circuito parte de un interruptor térmico. El número de pastillas térmicas en un centro de carga les va a decir el número de circuitos que tiene la casa instalados. Si ustedes llegan un día a una casa y ven que tiene 4 pastillas térmicas, el centro de carga, ustedes deben de deducir que esa casa tiene 4 circuitos eléctricos instalados. Cada interruptor se calcula de acuerdo a lo que va a tener conectado. Puse entre comillas calcula, porque para una casa habitación ya está normalizado las pastillas térmicas, los cables que se van a colocar, los contactos, apagadores, ya está calculado, ya está normalizado, y son pocos los materiales que se pueden instalar. Entonces, se pongo calcula porque en algunas instalaciones posiblemente tengan que calcular algo, pero ya está todo dado, ¿no? El cuarto punto es: existe ya tanto cables como interruptores térmicos para las instalaciones eléctricas de las casas habitación, preestablecidos por la norma oficial mexicana. ¿Ok? Ya está. Ya nomás hay que saber dónde usarlos y cómo usarlos. Y por último, existe un código de colores para los cables que se van a usar. ¿Ok? Entonces realmente para una casa habitación ya hay prácticamente recetas para poder hacerla. Nada más hay que saber cómo hacerla. Para eso necesitamos ver una nomenclatura de una instalación en una casa habitación. En esta diapositiva yo muestro un centro de carga tipo QO con 2 pastillas térmicas tipo QO. ¿Ok? Y se representa el bus de alimentación. Ahora bien, yo les dije, de acuerdo al número de pastillas térmicas en el centro de carga, es el número de circuitos que va a tener instalada la casa. En este caso, tenemos 2 pastillas térmicas. Por lo tanto, van 2 circuitos, que es el circuito del cable negro y el circuito del cable rojo, con el común, que es el neutro. ¿Ok? Entonces, si hablamos de una nomenclatura, estamos hablando que el neutro es el color blanco, el cable blanco. El circuito 1, que es una fase, que es de color negro, le pongo fase porque nada más tenemos una fase, pero está dividido en el circuito 2, que es el cable rojo. Y la tierra física, que no podemos dejarla de instalar. Hago un hincapié. Aquí en el centro de carga tengo un empalme en el cable de la tierra física. Esta tierra física viene de la terminal de tierra física de la base socket donde va el medidor. ¿Ok? Hago este empalme o hago esta aclaración porque ahí o pueden poner un borne de conexión para que de aquí saquen el cable de alimentación, el cable, perdón, de tierra física, porque este tipo de tableros QO pequeños no trae terminales de tierra física. Entonces habría que ponerle un borne de conexión para esto, ¿no? En la instalación, en este caso, se puede decir que una instalación eléctrica desde una fase, 2 hilos y 2 circuitos. ¿Ok? Ahora tenemos, en esta diapositiva, tenemos un tablero, un centro de carga tipo QO con 4 pastillas tipo QO. ¿Qué significa que tenga 4 pastillas? Pues que tiene 4 circuitos. ¿Ok? La nomenclatura pues es la misma, dependiendo de los colores de los cables.
para poderlos diferenciar. ¿Ok? Entonces, podemos decir que es una instalación eléctrica de una fase, 2 hilos y 4 circuitos. ¿Sale? 2 hilos porque es el neutro y la fase. La fase se divide en 4 circuitos. ¿Ok? Y aquí es lo que yo les decía. Para los cables ya están establecidos bajo la norma oficial mexicana qué cables se deben de instalar de acuerdo a sus capacidades de conducción de corriente en amperes. Ok, entonces, por ejemplo, en esta tabla dice que un cable tipo THW que trabaja a una temperatura de hasta 75 grados centígrados, un calibre 14, puede conducir 20 amperes. ¿Y para qué se puede usar ese cable en una instalación de una casa? Es solamente para lámparas y focos. Nada más. ¿Ok? Para un cable calibre 12 te puede conducir 25 amperes y se usa en una casa con los contactos en general de uso liviano, donde puedes conectar televisiones, estéreos, cargadores de celulares, PC, laptops, etcétera, etcétera. Son los contactos que tienes en toda la casa, en particular. ¿Ok? Ahora, el calibre 10, que te puede conducir hasta 35 amperes, se usa como el bus de alimentación. Hay casas, normalmente cuando alguien compra una casa, digamos en un fraccionamiento, esa casa nomás tiene una sola pastilla térmica, es decir, tiene un solo circuito para toda la casa. Entonces, y se utiliza el calibre 10, para eso es el bus de alimentación, ese uso tiene, ¿ok? Pero también es para circuitos especiales. El circuito especial, entiéndase que es para un uso pesado. Por ejemplo, normalmente debería de haber un circuito especial con calibre 10 para los contactos de la cocina, exclusivamente. Otro para el centro de lavado, porque tienes la secadora, tienes la lavadora y puedes tener algún otro implemento para poder darse mantenimiento a la casa, ¿no? Otro puede ser para la bomba de agua, otro para los motores de los portones eléctricos. Puedes usar un calibre 10, ¿ok? También se usa un cable 8 que te puede soportar hasta 50 amperes y ese cableado se utiliza exclusivamente en lo que es la cometida de esa casa. Nosotros como electricistas tenemos que proveerle a Comisión Federal el tubo con la mufa, la base socket, la varilla de tierra y el interruptor principal. Entonces, todo ese cableado que está por el tubo que entra a la base socket, donde se coloca el medidor, el cable que va hacia la varilla de tierra y el cable que va hacia el interruptor principal, todo eso debe ser con cable calibre 8. ¿Sí? Ya está establecido, ya la norma lo dice así. No hay que hacer cálculos de cables. Nada más hay que darle su aplicación. ¿Ok? Su uso. Entonces, las sugerencias que se puede hacer aquí también. Que la pastilla térmica de 15 amperes nos puede servir para los circuitos de lámparas y focos, lo que es iluminación. Nos puede servir también para circuitos de bomba de agua, circuito de portones eléctricos y utilizas un calibre 14, te puede funcionar. ¿Ok? Una pastilla térmica de 20 lo usas para circuitos de contactos generales. ¿Ok? Y los alimentas o los llevas conectados con cable calibre 12. Una pastilla de 30 amperes te sirve para alimentar o proteger toda tu casa. O
para circuitos especiales de contactos de cocina, circuitos especiales para centro de lavado, y esos los conectas con cable calibre 10. La norma oficial mexicana que ven ustedes aquí abajo nos dice que el cable 14 AWG de cobre se debe proteger con una pastilla térmica de 15 amperes. El cable 12 AWG debe ser protegido con un interruptor térmico de 20 amperes. El cable 10 AWG debe ser protegido con una pastilla de 30 amperes. Eso lo dice la norma. Si se fijan hasta ahora, los materiales que se van a ocupar para una casa habitación ya están establecidos, nada más hay que saberlos usar. Ahora aquí les van mis sugerencias. Un circuito de interruptores o lámparas. Mi sugerencia es que, por ejemplo, aquí tenemos un centro de carga de 4 pastillas, tipo QO. Ok, vamos a usar la primera nada más, que va a ser de 15 amperes y va a ser exclusivamente para las lámparas o interruptores. Y aquí tenemos la lámpara del dormitorio, de la sala, de otro dormitorio, del baño, del comedor, de cocina, garage, patio, cuarto de lavado, y el pasillo que lleva 3 focos y que tiene 2 interruptores de 3 vías, un sistema de escalera, ¿no? ¿Por qué hacer un circuito para lámparas o interruptores? Es fácil. Si tenemos el circuito de apagadores separado, que por obviedad deberían ser los contactos también por separado, es que si hay un problema en algún apagador o habría que cambiar una lámpara, por seguridad pues vas y bajas esa pastilla, la desconectas, la apagas, vas y cambias el interruptor o vas y cambias la bombilla, pero la computadora sigue funcionando, el refrigerador sigue funcionando, lo que tengas conectado, la laptop está funcionando, la PC, entonces realmente no dejas sin energía lo demás de la casa, a diferencia que si tuvieras nada más un solo circuito. Es practicidad nada más. Algún corto que haya en algún interruptor o alguna, se va a botar nada más esa pastilla, y sabes en dónde, en qué parte está de la casa, lo puedes identificar más fácil. Aquí también, dadas las sugerencias o las reglas que nos da la norma, la fase está aquí conectada con un cable calibre 14, el neutro con un calibre 14 y la tierra física con un calibre 14. ¿Ok? Ahora, un circuito de contactos o tomacorrientes. Ya estamos hablando de la segunda pastilla y estamos hablando de un interruptor de 20 amperes. ¿Ok? Donde la fase es rojo, el neutro es blanco, el cable, estamos hablando de un calibre 12, para neutro y para fase, calibre 12, y para tierra física, calibre 14. ¿Ok? Aquí están los contactos de un dormitorio, contactos de la sala, contactos de otro dormitorio, del baño, del comedor, del garage, del pasillo. ¿Ok? ¿Qué ventajas tengo de tener un circuito de contactos? Pues que cualquier cosa que yo quiera cambiar, pues yo puedo bajar ese interruptor, cambio el contacto, reparo la falla que tiene el contacto y lo vuelvo a echar a andar sin quedarme sin luz para poder ver, ¿no? Si hay algún fallo, se botaría esa pastilla y ya sé a qué circuito tengo que atender. Pero la casa se queda con energía para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, sugerencias nada más. La siguiente. Ahora tenemos el circuito especial de contacto y toma corriente. ¿Por qué especial? Porque
por ejemplo, estamos hablando que es nuestra tercer pastilla térmica, que es esta. Estamos hablando que ese circuito nos va a alimentar los contactos de la cocina y los contactos del cuarto de lavado, nada más. Hay que notar que el calibre del cable es calibre 10, tanto para la fase y el neutro, y la tierra física ya es calibre 12. Ok, digamos que estos contactos son los que están más de uso continuo y tienen cargas más fuertes. En la cocina tenemos el horno de microondas, por ejemplo, licuadora, batidora, que equivale como a tener prendidos taladros, por ejemplo, ¿no? En el cuarto de lavado, pues tenemos la lavadora, tenemos la secadora, podemos tener una Karcher, podemos tener algún otro equipo por ahí que consuma más energía que normalmente, que no utilizas en los contactos del interior de la casa, ¿no? Hablando de sala, dormitorios, etc. Otro circuito especial que se puede usar es para la bomba de agua y el motor de los portones eléctricos. Son simplemente ejemplos, ¿no? Aquí usamos la cuarta pastilla. Notamos que la fase, que es color amarillo en este caso, es calibre 12, el neutro es calibre 12 y la tierra física es calibre 14. Es otro ejemplo de circuitos especiales de contactos de toma corriente. Ahora, ustedes pueden hacer e idear o diseñar sus circuitos a como a ustedes les plazca o como el cliente se los pida. Pero ustedes como electricistas tienen que ser capaces de poder ofrecer ese tipo de diseños o ese tipo de instalaciones. Eso es a lo que yo busco llegar con este curso, ¿no? Un punto importante también que tenemos que tener en cuenta es el cable de puesta a tierra o el cable de tierra. Por norma, la norma oficial no mexicana nos dice que el cable de puesta a tierra se debe considerar para circuitos de hasta 15 amperes, un cable verde de calibre 14. Para circuitos donde sea hasta 20 amperes, un cable verde de calibre 12. Y hasta 60 amperes, circuitos de 60 amperes, un cable de calibre 10. Esa es por norma. Lo que tenemos que usar, si yo voy a conectar algo que va a consumir 18 amperes, tengo que llevar un calibre de cable para la tierra, color verde de calibre 12. Eso es básicamente lo que nos dice la norma respecto al cable de puesta. Ahora, por norma, ¿cuál es la conexión correcta de una lámpara o foco? Es simple. La fase siempre va a ir en la parte central del socket, siempre. Y el neutro siempre va a ir sobre la rosca del foco. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es de que cualquier persona, sin tener que tener conocimientos eléctricos, pueda cambiar una bombilla o un foco, una lámpara, y si llegara a tocar la rosca del foco, estando todavía el foco puesto en el socket, si la toca y no está eléctricamente aislado, tocaría el neutro. Por lo tanto, no le daría un choque eléctrico. Que si lo conectáramos al revés, entonces ahí habría un riesgo para la persona. Eso está normalizado y lo tenemos que hacer así. Aguas con eso. Este es un plano eléctrico de construcción de una casa habitación. Esto lo vamos a ver en otro video más adelante, pero les adelanto algo. Esta es la forma de cómo se representan las mangueras, los registros de conexión o donde van a ir lámparas, los apagadores normales, los apagadores de escalera o de 3 vías, las canalizaciones que van por debajo del piso, ¿sí? Las canalizaciones que son ranurados en la pared. Así es como se representa el centro de carga de distribución
y el centro de carga principal. Aquí es donde está el medidor, la base socket del medidor. Entonces aquí se puede ver que hay un circuito especial para los contactos de lo que es la cocina y también la del patio, porque en el patio de repente usamos la Karcher para hacer otra cosa y consume algo de corriente, ¿no? También hay una instalación, un circuito directo que va al cuarto de lavado para los contactos de lavado, por lo que yo les decía en las láminas pasadas, ¿no? Va también una instalación para un contacto, que podría estar aquí la bomba, por ejemplo. Para los motores del portón del garage, también va una instalación específica. Entonces, esa es la forma de cómo se hace un plano de construcción de una casa. En otro video explicaré a detalle cómo se hace ese tipo de planos, ¿no? Para que puedan hacer las instalaciones eléctricas y se lo sugieran a su cliente. Ahora, ¿qué conclusiones tenemos? La primera, el bus de alimentación son dos líneas de alimentación conectadas y que provienen del centro de carga. Ese es el bus. Tenemos que hablar de términos eléctricos, ¿no? Ese es el bus de alimentación. Otra conclusión es que la instalación de una casa habitación se puede diseñar con varios circuitos, no necesariamente con uno, que es como lo entregan las constructoras de casas, ¿no? Con un solo circuito. Vimos el código de colores de los cables que se pueden usar en una instalación. Sabemos que los centros de carga, cajas de conexión y los contactos los tenemos que ver como fuentes de energía para de ahí partir y hacer nuestra instalación eléctrica. Vimos los circuitos eléctricos típicos de una casa habitación. El circuito de interruptor, de contacto y de 3 vías. Vimos también las sugerencias de cómo dividir los circuitos en una casa habitación. Cómo se podría hacer una instalación de una casa con muchos circuitos, ¿no? Para protección. Sabemos también que los cables y los interruptores térmicos ya están previamente establecidos para las instalaciones de las casas. No hay que buscar ni ser un experto, ya está definido. Nada más hay que saberlos usar y saber hacer buenos circuitos eléctricos. Y el último, sabemos qué calibres de cables podemos usar para puesta a tierra. Con este video yo lo que busco es que ustedes puedan ser capaces de hacer una instalación eléctrica. El siguiente video ya viene de cómo se hacen físicamente las instalaciones eléctricas en las cajas de conexión, en lo que son las chalupas, en lo que es el centro de carga. Y bueno, este es el final de este video. No se te olvide darle manita arriba si te gustó. Suscríbete a mi canal. Ahí encuentras mis redes sociales y también mi correo electrónico para que me contactes. En caso que quieras ver algún tema en particular, puedo hacer un video sobre eso y publicarlo sin problema. Y también quiero comentar que tengo registros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como agente capacitador externo. Ahí está mi registro y puedo expedir la constancia de S3. Esto es válido solo en México. Gracias.